Bien, buenas noches. Estamos en una nueva entrega de este espacio dedicado a entrevistas con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia aquí en Opinión. Un espacio que está pensado para los electores, para que puedan también estar informados sobre las propuestas y también sobre los perfiles de los candidatos. Yo soy Santiago Espinosa, periodista del periódico Opinión, y en esta ocasión me acompaña el candidato a la vicepresidencia por el MAS y PCP, don Milan Berna, a quien agradecemos su deferencia, el esfuerzo por venir hasta esta entrevista, y a quien le vamos a pedir, a manera también de saludar, que se presente brevemente al público y a la audiencia cochabambina y boliviana de Opinión. Claro que sí. Santiago, muy buenas noches. Saludar a la prensa escrita y prensa digital. La Opinión, mediante este medio de comunicación podemos llegar a toda la población boliviana, a toda la militancia y la gente que hoy, ciudadano a pie, espera mucho. Una esperanza de renovación, una esperanza de cambios, de medidas que nuevas autoridades a futuro nos pueda ofrecer al país. Don Milan, usted es una figura relativamente, no es nueva, pero sí emergente en el panorama ya político electoral, ¿no? Tiene una trayectoria importante en el ámbito de la dirigencia sindical campesina. ¿Puede presentarle brevemente cuál es esta trayectoria dentro de la CESUD-CB y otras organizaciones que lo han, digamos, llevado a este sitio a la hora de candidato a la vicepresidencia por el MAS? Así es. Bueno, en política partidaria, como candidatos somos nuevo, una renovación Eduardo del Castillo y Milan Berna, una renovación que ha sido gestado por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, amparados por la Central Obrera Boliviana y una estructura política que tenemos en los 9 departamentos. Milan Berna es un líder aymara, vengo de la provincia Pacajes, municipio Santiago de Callapa, comunidad Cuipasani, departamento de La Paz. Hemos surgido desde muy joven en las luchas sociales, en la vida dirigencial. Hemos estado en la Federación Departamental Tupac Katari, hemos estado casi 2 gestiones en tema de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, exdirectorio también de la Dirección Nacional del MAS, y mayormente me he enfocado al tema de liderazgo, formación de líderes, jóvenes, mujeres. Hemos estado en programa de alfabetización, Radio San Gabriel, como Aymara. Compartimos siempre esa complementariedad, formación permanente, renovación permanente, ¿no? Y bueno, ahora nos toca un desafío a la población boliviana, un desafío en representación al sector indígena originario campesino y la clase obrera, trabajadora y la clase popular. Queremos complementarnos campo-ciudad. En ese marco, bueno, hoy estamos enfrentando. Obviamente también todo este trayecto sindical hemos estado formándonos, especializándonos en tema de Derecho Indígena Originario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, y como Aymara, siempre contribuyendo con mis bases con la población que represento. Don Milan, probablemente le toque a usted hacer también como la representación también del mundo indígena, que es algo importante dentro del proceso de cambio y el movimiento al socialismo, pero un momento complejo para el instrumento político, digamos, ¿no? De que después de una serie de gobiernos y unos años complejos, la popularidad por lo menos del MAS ha ido bajando, o eso es lo que más al menos revelan las encuestas. ¿Cómo enfrenta esta coyuntura que no es la más, si se quiere, amable o la más favorable para el MAS, que dentro de todo eso ha sido el partido más importante de los últimos 20, 30 años en Bolivia? Es así, Santiago. En estas últimas décadas o últimos años de este proceso de cambio que hemos denominado como movimiento al socialismo, instrumento político para sostener los pueblos, hemos visto aciertos y desaciertos. Aciertos, bueno, hemos entrado de una república a un Estado plurinacional, un proceso de transformación previo, proceso constituyente, nace el Estado plurinacional de Bolivia, una nueva constitución donde nos incluye a todos, nos incorpora a todos los sectores, 36 nacionalidades en Bolivia. Como originarios, habitantes de esta tierra, hoy tenemos voz, hoy tenemos derecho, y este proceso constituyente ha aperturado en el modelo económico, social, comunitario y productivo la etapa de nacionalización y proceso de industrialización. Hoy entrando a una era de ciencia y tecnología donde debemos enfocarnos mayormente a la producción. Hay un proceso histórico
demanda social en el marco del modelo económico. Por ejemplo, en el marco de del pluralismo, no hemos consolidado la justicia indígena originaria campesina, no hemos consolidado la economía comunitaria, no hemos consolidado todavía la democracia comunitaria, la pluralidad, la participación plural y administración del pueblo, de la gente de base en la administración del Estado. Hemos visto anteriores, ante ex autoridad que estaba, señor Evo Morales, el entorno que nos ha coartado el acceso del movimiento indígena campesino a decidir espacios de poder o ser parte del Ejecutivo, ¿no? Dentro de esto también, como desaciertos a temas negativos, ha sido la exclusión al movimiento indígena. La angustia de poder político, tal vez no de una persona, el entorno que rodeaba al expresidente hicieron equivocar. Tomaron un mal camino, simplemente pensar en la persona y no pensar en su militancia, y no pensar aquella gente que ha luchado permanentemente en los tiempos neoliberales en un Estado plurinacional. Deberían ser tomados en cuenta estos actores de base, actores políticos, líderes locales que habemos en todos los sectores. Y muchos hemos sido marginados, incluso hemos sufrido algún tipo de exclusión. Aquel hermano o hermana que era contestatario o no estaba de acuerdo con algunas medidas, era declarado como libre pensante, era excluido o inventaban algún tema legal jurídico para procesar, iniciar procesos y excluirlo. Hemos sufrido ese tipo de discriminación o marginación, pero gracias al entorno de una élite política. Hay una élite que solamente piensan en su riqueza, que piensan en torno a su liderazgo personal y partidario, no piensan en el bien común. Nosotros venimos de las luchas sociales en el bien común, porque todas las luchas sociales, el sujeto histórico de este proceso de cambio, proceso de transformación, siempre va a ser el sector popular, trabajador, indígena, campesino, ¿no? Los que no conocen un salario, aquellos que no conocen servicios básicos, aquellos realmente que palpan el sufrimiento. Ellos son el sujeto histórico hasta el momento. Don Milán, hasta ahora las encuestas que se han ido difundiendo en otros canales, en otros medios de Bolivia, principalmente con asiento en Santa Cruz, no se han mostrado muy favorables al movimiento al socialismo, que hasta antes de la elección era el partido más fuerte del panorama electoral. ¿Cree todavía posible revertir? Porque los números que se muestran hacia el movimiento al socialismo son muy bajos. ¿Cree que todavía se puede revertir, subir este porcentaje, tener mayor representatividad política en estas elecciones? Tendríamos que preguntarnos, hermano, a quiénes han sido dirigidos la consulta o la encuesta. La mayoría de la población boliviana no ha dado su punto de vista. La mejor encuesta para nosotros es el 17 de agosto. Tenemos toda la confianza y la fe con la población boliviana que hoy está de a pie todavía esperando que se dé una fiesta democrática y sean elegidos aquellos representantes que representamos al pueblo. Las encuestas, quienes han realizado, obviamente son pagadas, imagino, están direccionadas en ese sentido. No creemos, personalmente no lo creo. Don Milán, también el contexto electoral nos ha marcado también el llamado a la unidad del actual presidente, de Luis Arce, que está intentando reunificar a los diferentes bloques o facciones del MAS, como el de Andrónico, Morena. ¿Cómo ve esta iniciativa desde el gobierno, esta posibilidad de unificar a la izquierda, que era el bloque más fuerte dentro del panorama electoral hasta las anteriores elecciones? La unidad debería ser en torno a la base social, a la militancia y en base al entorno del instrumento político, más que todo a la población que confía este proceso de transformación. No en torno de un partido político, no en entorno de personas, porque las personas son pasajeras, sin base social no somos líderes. En ese marco, nosotros venimos de un instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es el brazo político de este movimiento indígena popular. En ese marco, nosotros estamos en el camino donde la clase popular, la clase campesina ha luchado para que este instrumento sea utilizado para participar en los comicios electorales. Y si algún líder político se ha aventurado a ir por su lado, tiene que retornar
a su camino, tiene que incorporarse a su base y la militancia. Si hablamos de unidad, la verdadera unidad tiene que ser la sinceridad de uno mismo, la reflexión de uno y volver a sus bases, de esa manera garantizar la unidad. No es por un tema ideológico, sino aquí por un tema de identidad cultural, identidad y un proceso de un proyecto político que estamos apostando. Yo estoy seguro, Bolivia puede cambiar si cambiamos, renovamos actores políticos, si construimos un proyecto político sólido, así como otros países desarrollados les ha costado años para construir, ejemplo, China y otros, les ha costado años para construir un proceso, realmente un país, un Estado tecnificado, un país en verdadero desarrollo. Pero nosotros, Bolivia tiene una riqueza tremenda, inmensa, y si planificamos de manera conjunta, pensando en Bolivia, se puede cambiar este país. Y además también pensando que la sociedad tiene que cambiar su mentalidad egoísta, no a la confrontación, no a la pelea, no al odio, sino a la complementariedad campo-ciudad, oriente-occidente, que hoy nosotros nos complementamos con Eduardo de Milán. Justamente a propósito de esa complementariedad, don Milán, ¿cómo ve la figura de Eduardo del Castillo, que es también joven, digamos, de la renovación dentro del movimiento del socialismo, que ha tenido una función hasta hace no mucho en el gobierno, ¿cómo lo califica como también su compañero de fórmula dentro del movimiento al socialismo? Yo, Eduardo, personalmente tengo una gran admiración como joven, como persona. Tiene una firmeza. Lo que él piensa, lo que él siente y escucha, lo está proponiendo y lo está ejecutando. Nos complementamos, yo vengo de la clase campesina, aymara, occidente y oriente de la clase popular como un líder joven, activista del proceso de cambio. Hoy estamos complementándonos y construyendo ese lazo de la juventud, experiencia, campo y ciudad, oriente, occidente, donde también la gente de la clase popular, clase media alta, también tiene que incorporarse por Bolivia. Por eso hemos denominado en nuestro programa de gobierno Bolivia primero, Plan Plata y Vida, abrir Bolivia al mundo, ¿no? Y queremos, esta renovación tiene que pensar en nuevas ideas, en nuevos sueños que podemos construir de manera conjunta. Don Milán decía hace rato que parte del plan del proyecto en realidad que está moviendo al binomio actual del MAS tiene que ver con la necesidad de perfeccionar también, de asumir algunas tareas pendientes que ha dejado el proceso de cambio en materia económica, social, política. Materia económica, que probablemente es el asunto más sensible en esta coyuntura, por la escasez de combustibles, escasez de dólares, la inflación. ¿Qué cosa importante que se debe hacer para tratar de revertir esta situación que no es la más óptima ni la más funcional, digamos, incluso para la actualidad política en el país? Debemos concentrarnos en construir un tema económico, que es el pilar fundamental también para un Estado en la administración, y financiar proyectos y programas que requiere cada sector u organización. En ese marco, nosotros en el programa Plan Plata, o sea, Bolivia primero, Plan Plata y Vida, abrir Bolivia al mundo, Bolivia país de inversiones, y un programa útil que hemos complementado bajo 3 pilares fundamentales: agro, minería y hidrocarburos. Son programas a corto, mediano plazo. Hoy, sea una familia, sea una organización o institución, en este caso el Estado, necesita generar economías, necesita generar excedentes y poder exportar, de esa manera adquirir divisas y con esas divisas poder garantizar la compra de combustible. Una vez garantizado combustible para el parque automotor o las maquinarias, también garantizar la producción y de esa manera garantizar el alimento. Ninguna autoridad política va a solucionar de manera inmediata con una idea mágica, sino tiene que trabajar de manera conjunta. Para eso nosotros hemos proyectado medidas inmediatas que pueda ser un alivio para el sector en este momento: alivio tributario, el tema de diferimiento de créditos, el tema crédito vida, y de qué manera nosotros podemos construir en tema de inversión alta en el sector productivo, aumentar la producción. De esta manera esta producción pueda ser urgente, exportada afuera de nuestro país y generar
tenemos que cambiar 7 leyes madres de la economía, ¿no? Dentro de ellos está la ley de inversiones, ley de aduanas, código tributario, código minero, tema de tierras, ley del litio. Tenemos que empezar a trabajar, a cambiar. Hay normas que están 20, 30 años que no funcionan. Estas leyes tienen que ser revertidas. Por eso la Asamblea Legislativa tiene una tarea urgente. Una vez ser elegido, tienen que olvidarse de sus colores partidarios o intereses personales, sino concentrarse en construir un país, un proyecto de manera conjunta. Normas, medidas donde la Asamblea Legislativa se discute, se debate, se diseña, se decide qué tipo de Estado queremos, qué tipo de modelo de Estado queremos y qué tipo de vida queremos a futuro. Pero hoy hemos visto una gran irresponsabilidad de algunos asambleístas que simplemente han quedado en la vergüenza de estar discutiendo, de estar obstaculizando créditos. El crédito es importante y nosotros vamos a seguir en ese camino también de adquirir créditos. Y estos créditos sean invertidos en el aparato productivo, de esa manera garantizar el excedente, poder exportar y garantizar alimento en el mercado local. En materia jurídica, don Milán, bueno, entiendo que usted, el binomio en realidad tiene una amplia formación en leyes, en derecho, y uno de los aspectos que más se ha observado y que se ha lamentado durante este periodo electoral ha sido como esta injerencia del sistema judicial en el ámbito electoral, por algunos problemas, si se quiere, estructurales que vienen de antes, ¿no? ¿Qué se pretende hacer para modernizar? Hay una idea de tecnologizar incluso el sistema judicial. ¿Cuál es la propuesta del movimiento al socialismo en materia judicial? Obviamente, estos últimos años hemos visto algunas medidas en tema de elección de autoridad judicial. Gran parte ha sido un avance democrático de elegir autoridades judiciales, pero por otro lado también no ha sido eficiente en tema de a quiénes estamos eligiendo, porque son personas que administran. Y si esta persona, como ciudadano, es autoridad judicial, si no ha cambiado su mentalidad, obviamente no va a cambiar la parte administrativa de la justicia. Y la justicia hay que optimizarlo en el sentido de que la justicia ordinaria vaya su camino, pero en la misma jerarquía también la justicia indígena originaria. No podemos aglomerar una carga procesal en los juzgados, en los ministerios públicos. De nada o de todo, de nada, los procesos están durmiendo en los juzgados, en los estados judiciales. No es posible. La administración de justicia indígena originaria, según sus procedimientos propios en el marco del derecho consuetudinario, tiene que administrarse en sus regiones, de esa manera resolver y paliar de cómo resolver los problemas. No puede haber un proceso 10, 15 años que estén durmiendo y hoy solo garantizamos o solamente ofrecen las autoridades una incertidumbre, no hay justicia para los pobres. Por eso necesitamos un Estado eficiente. Nosotros con la optimización del Estado vamos a apostar un Estado eficiente, donde muera la corrupción, el tema de la burocracia y la inseguridad. Tiene que haber cambios estructurales en estos temas que Bolivia entera pide. No podemos seguir dando una incertidumbre y la población más humilde, las familias más humildes, sigan peregrinando en los estados judiciales o sigan enriqueciendo a aquella gente consorcio de abogados que hoy abusan de la gente humilde. Don Milán, en las últimas horas usted participó en un foro de debate sobre el tema medioambiental, que es otro de los asuntos nodales, digamos, de la agenda política, social. Sobre todo por las amenazas que hay en algunas regiones, el crecimiento de la frontera agrícola, el crecimiento también del sector agroindustrial. ¿Qué propuestas o políticas se plantea para tratar de mantener ese principio que ha tenido más desde sus inicios, que era el del equilibrio y el respeto a la madre tierra, ¿no? Ha habido un buen avance en tema de consolidar los derechos de la madre tierra, como la Ley 71, la Ley 300, donde dice Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y Derecho de la Madre Tierra, que se ha construido una norma en el Estado. Esto ha nacido a raíz de un foro permanente de Naciones Unidas, Cuestiones Indígenas en Nueva York, donde los pueblos se reúnen, discuten sobre estos temas, en el cual yo he sido partícipe en el año 2008. A raíz, el resultado, la conclusión del foro permanente en Bolivia ha sido implementado ya mediante una ley, pero no es suficiente mientras no tengamos un estricto control, una reingeniería, cómo está manejándose el tema del plan de manejo forestal, en tema de chaqueos, en tema de, podemos decir, la distribución de tierras. Las tierras no pueden estar en pocas manos, tiene que
tenemos que tener una redistribución equitativa para el productor. De alguna manera hemos coartado a aquellos latifundistas que tenían 20, 30, 50 mil hectáreas, reducir a 5 mil hectáreas como un requisito de producción. Pero no solo es suficiente, debemos construir de manera conjunta unas medidas y acciones inmediatas que puedan facilitar, primero, tener un plan de manejo integral, proyectos alternativos para aquel sector. Pero, nuevamente, reitero, la madre tierra o la madre naturaleza es fuente de vida. Sin madre naturaleza no existiría la vida. Y tenemos que entender desde ese punto de vista y ser responsables en la elaboración de normas o implementar acciones inmediatas para vivir y convivir con la madre tierra y la naturaleza. No, mira, antes de terminar, quiero volver a una de sus intervenciones del inicio, cuando decía que dentro del partido del MAS usted había advertido también algunos mecanismos de exclusión, de discriminación contra algunos liderazgos y emergentes como el suyo. ¿Qué cree que se debería mejorar en la democracia interna del movimiento del socialismo para salvar? Porque es un partido que ha sido importante en la historia política de este país. ¿Cómo cree que se puede mejorar la democracia interna para evitar también estos desbandes que ha habido en los últimos meses y años desde el levismo, el androniquismo de Copa, digamos? Primero, lo que hay que evitar o hay que anular definitivamente la reelección. Para nosotros, de ninguna manera está bien la reelección o la permanencia, el empoderamiento de poder. No puede concentrarse el poder en una sola persona o en una sola región o un solo sector. Se debe dar oportunidad a muchos líderes, hombres, mujeres. Hoy la juventud es el presente, no es el futuro. Y la juventud hoy tiene nuevos pensamientos, nuevas ideas, y coartar esa opción a la juventud, a nuevos liderazgos locales, genera división. Por eso en la comunidad nosotros manejamos rotación, el turno, el muyo en Aymara, que decimos, hoy este año me toca gobernar o dirigir una organización, al siguiente gestión le toca a otro sector. Y todos apoyamos a eso. Ahí no hay miramiento, no hay división, porque estamos seguros que en algún momento va a llegar esa elección a otros nuevos líderes emergentes que salen desde las bases. El tema de la reelección o permanecer en el cargo político es sinónimo de explotación, sinónimo de poder solo concentrar el poder en una persona, hasta en económico, y postergar a muchos líderes locales. Finalmente, don Milán, a manera de cerrar la entrevista, quisiera que se dirija a la audiencia, a los votantes, y más o menos pueda plantear por qué debería los votantes bolivianos todavía confiar en el movimiento al socialismo, por qué todavía deberían depositar su voto en el proyecto que ahora encarnan Eduardo del Castillo y Milán Berna. Población boliviana, a la juventud, a los hermanos de la ciudad, profesionales, no profesionales, a las universidades, a la gente emprendedora, a la gente que trabaja en el exterior, quiero invitar. El proyecto político, instrumento político por resolver los pueblos, apuesta por los más humildes. Y cambio de actores políticos, cambio de autoridades, es una vía democrática donde de manera conjunta podemos construir un nuevo de vida que queremos, un modelo de Estado que queremos, sin olvidar los grandes logros que el sector indígena popular ha hecho hasta el momento. El actor, el sujeto histórico de este proceso de transformación siempre va a ser la clase trabajadora de sol a sol que apuesta el bienestar de su familia y de su país. En ese marco nosotros, Eduardo Milán, nos vamos a complementar en esa línea, en ese camino de construir de manera conjunta. Hoy Bolivia tiene que ser soberano, autosostenible en economía, en tecnología, en industria, y tenemos que integrar el país del Oriente a Occidente y queremos abrir al mundo nuestro país, porque de esa manera poder trabajar con inversionistas de afuera y esa inversión invertir en proyectos macros y ese proyecto sea administrado por la población boliviana y los productores privados que hoy se esfuerzan debe ser respetado, debemos complementarnos con aquellos emprendedores y productores desde la comunidad. Bueno, muchas gracias, don Milán. Bueno, gracias a la audiencia y hasta una próxima entrevista. Muchas gracias.
Obligaciones de las empresas instaladoras de generación distribuida para inscribirse a la AETN y registrarse y habilitarse en el distribuidor. La resolución AETN 376/2024 señala: artículo 5. Obligación de la inscripción. Todas las empresas instaladoras de generación distribuida tienen la obligación de inscribirse ante el ente regulador con el objetivo de quedar facultadas para el diseño, instalación y/o adecuación de proyectos de generación distribuida, previo registro y habilitación por el distribuidor u operador eléctrico. Artículo 6. Inscripción de empresas instaladoras. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 6 del Decreto Supremo número 4477 del 24 de marzo de 2021, modificado mediante Decreto Supremo número 5167 del 5 de junio de 2024 y de manera previa al registro y habilitación de la empresa instaladora por parte de ELFEC, el ente regulador realizará la inscripción de empresas instaladoras en generación distribuida que realicen las siguientes actividades. Tipo 1. Diseño de proyectos orientados a la generación distribuida con energías renovables. Tipo 2. Instalación y/o adecuación de sistemas de generación distribuida con energías renovables. Artículo 7. Registro y habilitación de las empresas instaladoras por el distribuidor. La empresa instaladora deberá apersonarse ante ELFEC para solicitar su registro y habilitación. ELFEC deberá registrar y habilitar a todas las empresas instaladoras que posean un certificado de inscripción vigente emitido por el ente regulador. ELFEC registrará y habilitará a las empresas instaladoras de acuerdo al alcance de los servicios y a las actividades establecidas en el certificado de inscripción emitido por el ente regulador. ELFEC deberá otorgar una constancia de registro y habilitación que establezca que la empresa instaladora solicitante puede realizar trabajos en su red de distribución por el tiempo que establezca su certificado de inscripción otorgado por el ente regulador. ELFEC deberá mantener una adecuada coordinación técnica con la empresa instaladora que se encuentre realizando trabajos de instalación de generación distribuida en su red. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional.